Bueno, yo soy Sebastián Triana, curso 9 Aquí estoy con mi entrevistado. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Triana, abuelo de Sebastián. Es mi abuelo, se llama Ramón Triana. Entonces vamos a empezar con la entrevista, abuelito. Esta entrevista se trata un poco sobre tu vida y sobre la experiencia que tú has vivido respecto a los partidos políticos antiguos. Y más que preguntas específicas de historia, son preguntas de ti. Entonces vamos a empezar. Entonces la primera pregunta vendría siendo, ¿de dónde vienes y cuántos años tienes? Tengo 73 años, nací en la ciudad de Bogotá en 1950. 1950. Naciste en Bogotá. ¿Tu En familia es Bogotá. de Bogotá? ¿Provienen de Bogotá? Mi papá era de Honda, Tolima, y mi mamá de La Palma, Cundinamarca. Ok, ok, está bien. ¿Y cómo era allá? En qué clínica naciste? No, hace 73 años nací en el apartamento donde vivíamos. Está Le bien. dicen así en casa. Nací en casa, sí. ¿Tu familia de qué partido político son? O bueno, ¿de qué partido político eran tus papás? Mis papás eran liberales y yo siempre me incliné por el lado conservador. ¿Y tenías como alguna motivación para ser conservador o alguna figura como... Me sentía que iba con mi personalidad. ¿Y cómo es tu personalidad más o menos? Pues un tipo estructurado, un tipo mesurado para todo. Entiendo, está bien. Y el partido político de tu familia o de tus padres, o sea, cuando tú estabas en el colegio, ¿cómo se llevaban a cabo esos partidos políticos? ¿Veías algunos cambios o se veían como influidos en la educación? No para nada, pero en esa época existía el Partido Liberal y Conservador y hubo ciertos enfrentamientos que los llevaron a que un gobierno que se llamó el Frente Nacional gobernaba 4 años los conservadores, después 4 años los liberales. Ok, ok, entiendo. Entonces hubo como un periodo de tiempo por cada partido, ¿no? O sea, como que dominaba un periodo de Sí, tiempo y al y eso otro se llamó también el Frente dominaba. Nacional. Eso era el Frente Nacional. ¿Y tu familia alguna vez cómo se trasladaron a ir a otra ciudad, a Bogotá, un tiempo aunque sea? Mi padre y mi madre vivían en La Palma y vinieron a hacer vida porque esa época hubo mucha violencia en la parte de la región de La Palma Sí. y entonces se tuvieron que venir a vivir a Bogotá. Ah, claro, me imagino. Pero era violencia, porque era violencia. Por la disputa del poder entre liberales y conservadores. Respecto a ese tema, ¿tú viviste o presenciaste, o bueno, más bien supiste o te contaron sobre los conflictos que trataban sobre eso? O sea, las peleas, Sí, las guerras. ya con más madurez me fui enterando y fui entendiendo qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Y en tu sector hubo como peleas por eso, como guerras civiles o conflictos ahí? Sí, en esa región hubo mucha violencia, demasiada, entre liberales y conservadores. ¿En tu familia qué prácticas hacían? O sea, ¿cómo qué juegos? ¿Hacían juegos de mesa? ¿Cómo pasaban el tiempo en familia? Lo de la época, que era el parqués, las damas chinas, ¿Y y iban a iglesia sí, claro, todos los domingos? claro, nos criamos en un barrio muy conservador que tenía su iglesia y todo. Claro. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Te acuerdas más o menos de algunos acontecimientos que viviste? ¿Fue una buena experiencia? Eh, a la edad de 7 años perdí a mi mamá Mm. y entré al colegio y fue muy difícil levantarme hasta que logré entrar a un colegio y ya encaminarme total. Entiendo. ¿Y tu mamá murió por causas naturales o tenía alguna Enfermedad, enfermedad? sí, ¿Y enfermedad. cómo Murió muy era, joven. cómo era la relación con tu papá? Bueno, yo era muy pequeño, ¿no? Pero era un hogar muy bonito, Claro, donde eran cuatro, ellos y éramos 4 hermanos.
sobre tus hermanos, ¿cómo convivías con esos hermanos? ¿Se llevaban bien? ¿La diferencia de edad era muy grande? No, sí habían diferencias, pero no muchas, pero con una hermana y otra eran cercanas, pero en esa época la convivencia y la vida era muy bonita, muy distinta ahora. Mm. Por ejemplo, a ustedes, yo he escuchado como cuentos o mejor dicho, como experiencias ahí de vida que han dicho que que en esa época lo castigaban a uno de una forma un poco difícil, muy dura. ¿Cómo eran los castigos más o Bueno, menos? los castigos de la época eran muy complicados y muy duros, pero en mi familia no existía eso. En mi familia se corregía, pero no se daba la palmada, pero no habían golpes ni nada de eso. ¿Y qué tipo, Pero el resto de sociedad sí era muy complicado. exacto, te iba a preguntar sobre como el ámbito en general, qué tipo de Sí. castigos eran? Ah, no, eso era correa, correa con el cable de la plancha. Eso eran unas palizas terribles, pero en el caso nuestro no fue así. ¿Ves? Eso está muy bien. Una buena forma de mostrar cariño y pues como una forma de represión diferente. Está muy bien. Y para tu época todavía en el colegio los manejaban a golpes o ya no. En la época que yo estudié, no, pero era bastante, mucha disciplina, O sea, bastante. el nivel académico tuyo, o sea, el nivel académico de tu colegio era muy exigente o no era tan... En el colegio donde yo estuve ya no era muy exigente, pero habían colegios muy exigentes en su educación, demasiado. Y existía el tema del internado, ¿no? Donde Mm. se vivía en el colegio. ¿Tú te considerabas un buen estudiante académicamente y convivencialmente? Sí, siempre fui un buen estudiante. Disciplinado y cumplido. Total, una disciplina y cumplidor del colegio. Mm. Cómo era el ambiente económico en tu hogar? ¿Era estable o habían como... No, siempre fue estable. Mi papá fue un hombre muy trabajador y siempre fue muy estable en, en la niñez, en la juventud y después en ese fue un hogar muy bien llevado. Me alegro mucho. ¿No habían como altibajos? O sea, momentos como de pobreza, momentos en los que tocaba como aguantar hambre o sacrificar cierto tiempo, sacrificar ciertas cosas. No, en la casa nunca lo hubo. Me alegro mucho. Y las festividades, ¿cómo celebraban? No sé si allá existía Halloween, allá cómo celebraban la Existía Navidad. ya uno ya mayor, existía el Halloween y la Navidad siempre existió. Y la Navidad siempre la pasaban en familia, decoraban juntos, comían juntos. Todo eso se hizo junto. ¿Habían viajes familiares? O sea, ¿habían como de excursiones o viajes en carretera? Poco porque mi papá le tocaba trabajar y realmente uno estudiando en esa época no, muy poco. Me imagino que era difícil en ese entonces. Volviendo como un poco al ámbito político, ¿tú sabes lo que fue el Bogotazo? Sí, eso fue en el año 49, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán ahí en la séptima, en la Jiménez con séptima, más o menos por ahí. ¿Y tú sabes más o menos por qué lo mataron? Por cuestiones políticas, ¿no? Claro. Cuestiones políticas y vino una situación muy difícil para Bogotá, pero se salió rápido de todo eso. ¿Tú en qué sector de Bogotá vivías en ese entonces? Cerca al Campín. No sé, ¿tu familia no supiste si se vio afectada por el Bogotazo, la guerra civil que hubo? ¿O solo se llevó en el centro? No, sí, todo Bogotá se sintió afectado por uno y otro motivo. Sí, es verdad. ¿Tú más o menos de lo que conoces, consideras que Jorge Eliezer Gaitán fue un buen líder político? Sí, él era un tipo como liberal de lado izquierda, ¿no? Para mí, ¿no? Sí. Pero sí, fue un gran líder. ¿Tú sabes quién fue Gustavo Rojas Pinilla? Sí, yo lo alcancé, yo era muy niño, pero alcancé a ver cuando lo derrocaron y cuando subió al poder.
pero fue algo muy tenaz y la historia cuenta cosas terribles de esa situación. ¿Y sabes un poco más sobre ese tema? Sobre cuáles eran como sus ideales o quién era como él como persona. Pues hubo unas situaciones muy difíciles en Bogotá porque una vez en la Plaza de Toros alguien se burló de su hija y mataron a más de 100 personas. O sea, fue como una Y, sí, y masacre. él era un dictador muy bravo, ¿no? Mm. Dictador. Y en algún momento se presenció como una dictadura liberal o conservadora, como muy No, era una estricta, dictadura como de derecha. o sea, una dictadura conservadora. No de derecha. Sí, de ultraderecha, ¿no? Era lo que él dijera, ¿no? Lo que se hacía, Sí, lo que correcto. una dictadura de derecha. Hace unos minutos habías hablado sobre lo del Frente Nacional. ¿Tú sabes más o menos, nos puedes contar un poco detalladamente sobre qué fue el Frente Nacional? Pues yo no tengo muchos recuerdos, pero lo único que sé es que para que llegaron a un acuerdo que 4 años gobernaba el Partido Liberal y 4 años gobernaba el Partido Conservador y así se podía como llevar mejor las cosas. O sea, sí, o sea, fue como un periodo de tiempo para cada uno, Sí. como de gobernación y todo eso. Ok, más entrando en el tema personal tuyo, em, cuando estabas más joven, qué propósito tenías en tu vida? O sea, a qué te querías dedicar después de salir del colegio, después de tu Bueno, graduación? Sí, en la universidad. la universidad y la universidad y fui un papá muy joven, entonces sacaron a mi familia adelante. ¿A qué edad tuviste a tus hijos? Mi primer hijo lo tuve a los 22 años. Fue Juan Ramón, ¿verdad? Y después de eso, ¿en qué te pusiste a trabajar para mantener a tu familia? Trabajé en 2, 3 compañías y después me independicé montando un negocio propio. ¿Y ese negocio en qué consistía? Era una papelería. Ah, ok. ¿Y tú te graduaste de un buen colegio? ¿Era un buen colegio? ¿Era más o menos un colegio? Sí, término medio, colegio de término medio, muy bueno no. En esa época no existía lo que existe hoy en día como colegios. Algo interesante sobre esa época es que, digamos, el Partido Conservador y Liberal a veces interfería en eso y pues los colegios que se dedicaban al ámbito liberal no estaban ligadas a la religión. Tu colegio sí era Y católico. en esa época no todos eran católicos, no había libre situación de religiones. ¿Tú estudiaste en un colegio religioso? Católicos, sí. Católico. O sea, tú te consideras como un hombre religioso. Sí, sí me considero un hombre católico, creyente. ¿Tu relación con Dios es buena? Sí, es buena. Después de que tú te independizaras y montaras tu propio negocio, más adelante, a qué más te dedicaste o mantuviste ese negocio por siempre? Lo mantuve Y fue exitoso. con muchos altibajos, muchas situaciones, muchos altibajos, demasiados altibajos, ¿no? ¿Tú ya recibiste tu pensión? No soy pensionado. Ok. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Actualmente no hago nada. Solo viajar. No, poco viajo. Cuando me invita mi hija, el resto no, por situaciones económicas, mi hija me invita, pues voy. Ya veo. Y actualmente, pues como tú sueles decir, estamos como en una situación complicada económicamente en Colombia y pues también políticamente. ¿Cómo nos quieres hablar un poco sobre ese tema? ¿Cuál es tu opinión ¿De qué o cómo así? de la política actualmente en Colombia? Actualmente pues es muy difícil, muy complicado porque es un gobierno de izquierda y las cosas han cambiado mucho y entonces la situación está muy difícil, ¿no? Pero de momento pues hay que llevarla. Claro. Y ahorita me habías mencionado sobre irte a vivir a Estados Unidos. ¿Quieres
¿Lo consideras necesario? Pues si la situación económica no mejora, me toca porque es la única forma que puedo salir adelante o pasar mis últimos momentos de vida. Sí, estaría bien hacerlo por allá. Y para ti, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, bueno, desde tu opinión, ¿cuál ha sido el evento más importante para la historia de Colombia en general? Ya sea el Bogotazo o el Frente Nacional, ¿cuál ha sido para ti lo más impactante? Para mí, Sí, el gobierno de Petro, sí, actualmente. actualmente, porque cambió todo. ¿Qué cosas cambió? Cambió la economía de muchos hogares, ¿no? Sí. Entonces, me parece lo más difícil, ¿no? La forma de pensar del nuevo presidente, ¿a ti te parece, estás de acuerdo o estás en desacuerdo No, yo estoy totalmente en desacuerdo, no va con tus ideales? con mis cosas, con mi forma de pensar. Tú, entonces tú te criaste, en tu niñez tú te criaste, puedes considerarlo como de una buena manera, ¿no? Tuviste tus cosas, tuviste tu familia sana. Sí, claro, normal, dentro de lo normal, ¿no? Sí, no, Porque está igual en esa época habían muchas privaciones, muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, pero en general bien. claro, me imagino. ¿Tenías buena relación con tus hermanos? Sí, claro. Claro. ¿Y actualmente ellos todavía siguen con vida o haya No, fallecido? ha fallecido ya una hermana y la otra vive en el extranjero y el otro vive fuera de Bogotá. ¿Y tienes contacto con ellos seguido o casi no? No, lo normal, lo de actividades, pero el resto muy poco. Ah, ok. Y si puedo preguntar y si quieres responder, ¿tu padre a qué edad murió? A los 78 años. ¿Una vida longeva por causas naturales? O... No, murió muy joven, ¿no? No enfermo. ¿Tu mamá a qué edad murió? 31, 32 años. Ella se murió joven cuando tú tenías 7 años, me dijiste. Y sobre tus hijos, ¿tú te consideras un buen padre de familia? Pues depende de lo que se le llame buen padre de familia, pues todo dentro de lo que la situación me dio, las circunstancias de vida me dieron, No, pues ¿no? desde mi experiencia para mí tú sí eres un buen abuelo, la verdad. Siento que tienes Pues, las cosas claras y los propósitos claros. Creaste sí, una buena familia. sí, claro, pues sí, pero todo va cambiando, ¿no? ¿Quién sabe? No, sí, claro, me imagino. Hay que aprovechar el tiempo. Ujú. Y cuando tú principalmente estabas viviendo por la zona cerca del Campín, ¿verdad? Ahí fue tu niñez. Sí, Luego, ¿a qué edad te trasladaste a otra zona de Bogotá o te quedaste viviendo ahí? no, me ¿Cuánto trasladé a tiempo? otra zona de Bogotá, ¿A cuál? viví en el sur de Bogotá por negocio y por situaciones económicas, ¿no? Un tiempo, ¿no? Claro. Pero entonces, según lo que tú me has dicho, tú como tal no tienes título universitario, ¿o sí? No, no, o sea, no pude terminar porque, Las circunstancias no te lo eh, dejaron. o sea, tuve hijos muy joven y esa situación me puso fue a trabajar y dejar los estudios. Pero bueno, una decisión pues muy responsable. Tú, bueno, en este caso, tu papá no te ayudó económicamente con tus hijos? O bueno, con tu No, primer hijo. no, con nadie, en todo, no, todo lo contrario, en esa época mi papá me sacó de la casa, ¿no? Pero no, nada, me tocó luchármela. Lo entiendo. ¿Y tu segundo hijo a qué edad lo tuviste? Como a los 27 años más o menos. Ok. ¿Y tú recomiendas, desde tu experiencia, recomiendas tener hijos tan joven? ¿O no crees que haya sido No, bueno? no, no, yo creo que uno no debe tener hijos jóvenes, pero si vienen, le toca a uno asumirlo.
y ser responsable con sus hijos, claramente. Pero ya con mi segunda hija no tuve la oportunidad de aportar lo que, porque ni la situación económica no me lo daba, no me lo permitía, ¿no? Sí, correcto. ¿Tú eres divorciado? No, yo no fui casado sino una vez. Ah, Las otras partes no. ok. Y ya para terminar la entrevista, para dejar ya completamente definido el tema político, em, ¿qué ideales tienes tú que te haga ser conservador? ¿Cómo? ¿Qué ideales tienes tú? ¿Qué pensamientos No, yo tienes ya tú? hoy en día no me interesa ninguno de esos temas, ni ser conservador, ni liberal, ni nada, ¿no? ¿Sabes más o menos en la época de qué trataban como las ideologías de cada partido? O sea, Sí, claro, siempre. los Ajá. liberales más o menos cómo pensaban. Pues es que, o sea, el pensamiento de esos gobiernos pues eran más o menos iguales, ¿no? Y se funcionaba. Lo único que hay diferencias con este gobierno, ¿no? Sí, sí, Que, es verdad. que está cambiando, pero cada persona, de acuerdo a cada persona, yo pienso que hoy en día es muy difícil conseguir trabajo, hoy en día es muy difícil la estabilidad, hoy en día es muy difícil que los negocios funcionen, porque este gobierno no, es un gobierno distinto a todos. No estaba aportando lo suficiente. Sí, no, para nada. Para ti, sobre tu experiencia, ¿tú piensas que el modelo político más antiguo de Colombia supera a este modelo actual? Total, total, del cielo a la tierra. Sí, ¿por qué razones? Porque, porque no tenemos, porque la persona que está es una persona que es un exguerrillero, no es es una persona inteligente, pero no, pero para el mal, no es una persona que quiera a su país, lo quiera sacar adelante, no, él gobierna para él y su familia y su grupo de personas, ¿no? No Sí. más. Pues Mm. algo que hemos aprendido este año en el colegio es que, digamos, en el tema de liberales y conservadores, digamos, los liberales tienen una conexión más que todo al Estado y se basan principalmente en el Estado. En cambio, los conservadores son más religiosos y quieren vincular a la educación con el ámbito religioso. Entonces, desde ese punto de vista, los colegios actuales de Colombia, ¿tú qué crees que están influenciados por un modelo conservador o No, liberal? de por ninguno, porque ahorita hay libertad de culto y cada colegio hoy en día, la educación de antes muy distinta a la de ahora, totalmente. Sí, es cierto, es verdad. Porque antes sí eran muy estrictos. Si eras liberal, tenías que concentrarte en el Estado, y si eras conservador, más que todo en la religión y todo eso. Luego ya fue que todo eso se fue como desconstruyendo poco a poco, y terminó por casi ni existir ni ser un tema de conversación los partidos liberales y conservadores. Pero bueno, siempre es bueno saber más sobre el tema. ¿Y alguna vez has sufrido por algún tema sobre los grupos armados de Colombia? Sí, claro, esa situación que vivimos fue muy violenta. ¿Tu familia se vio afectada por eso? Sí hubo secuestros en mi familia. ¿Y quieres contar un poco más sobre eso? No, hubo un secuestro de un cuñado mío. Que debe ser ¿Y, difícil. y qué? Y eso, lo del narcotráfico perjudicó a todo Colombia, ¿no? Sí, sí, lo de todo eso, todo Y sobre los todo eso carteles. cambió mucho Colombia. Lo del Pablo Escobar y el cartel Mm, de Medellín y todos los demás carteles y todo eso. sí. Sí, me imagino que ha sido duro. Pero bueno, en conclusión, los partidos políticos liberales y conservadores fueron influyentes para el modelo principalmente educativo en esa época, pero hoy en día no se ven muy reflejados a la educación, como dice mi abuelo, no se ven reflejados, ya que hay libertad de culto, y pues cada quien puede decidir sobre quién ser, sin ser obligado ya sea por el colegio, por el Estado o incluso por los padres.
Entonces, sobre sobre nuestra generación actual, ¿qué opinas sobre nosotros? ¿Crees que nos falta un poco de mano dura, como dicen por ahí, o consideras que es un tema que no es de tu importancia? Sí. No, este mundo ha cambiado mucho y entonces total de que la educación y todo ha cambiado, pero sí es importante la mano dura, pero sin pasarse uno del tema, ¿no? Sí, sin Pero demasiada sí debe haber violencia. mucha disciplina para poder educar hoy en día. Pero ha cambiado mucho todo. Sí, porque, por ejemplo, mi abuelita me contaba que a veces les ponían las manos como en ollas calientes Ah, sí, claro, o les el pegaban golpe, duro. muchas cosas, pero eso ya ha cambiado, eso ya no, todo eso ha cambiado Sí, mucho. pero en conclusión, pues la educación hace muchos años era completamente diferente como es ahora. Los tiempos han cambiado mucho y pues hay que aprender a adaptarse en el cambio tanto cultural como económico y también como político, aunque pues en el ámbito político no estemos del todo bien actualmente en Colombia. También podemos sacar la conclusión de que el modelo económico antiguo y el modelo político antiguo eran mucho más estables, mucho mejores que el modelo económico y político actualmente. Y pues ya, no, eso sería todo. Muchas gracias, Ramón Triana, y gracias por ayudarme con esta entrevista, abuelito. Y ya, ¿quieres decir algo más? No, que ojalá te sirva algo esta tarea que tienes. Sí, claro, fue mucho aprendizaje y pues también por la nota. No, muchas gracias No, y nos vemos hasta la próxima. Chao. bueno.